Bien, gloria a Dios. Bien, pues le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar reunidos para meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de una parábola que quedó para nuestra enseñanza en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Vamos a leer la parábola de el rico y Lázaro. Bien, voy a leer a partir del verso 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado, aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, Padre, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, dice la Escritura que todo lo que quedó para nuestra enseñanza. Y así es la vida. Unos continuamente tienen sus fiestas, hacen banquetes, y habemos otros que pues no somos fiesteros, a veces por la escasez de dinero. Pero hay ciertas similitudes entre lo que vivimos y entre lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bien, todo tiene su tiempo. El rico en vida tuvo tiempo de vivir como él quiso. Dice que se vestía con lino fino, le gustaba vestirse bien a este rico. Y Lázaro, pues ya me lo imagino, sus vestidos sucios, porque dice que tenía llagas en su carne.
y estaba a la puerta de la casa del rico, esperando que cayera algo de su mesa para saciar su hambre. Unos vivían de una manera y otros vivían de otra manera. Hoy en día no hay mucha diferencia, porque casi pasa lo mismo. Hay quien vive en fiestas, vive en muchas cosas como esas, hace sus comidas, sus eventos y todo eso, porque tienen dinero. Pero va a llegar el día en que van a morir. Van a morir tanto los unos como los otros. Los que hacen fiestas y los que no hacen fiesta, los ricos y los pobres van a morir. Como decía el sabio Salomón, un mismo suceso le sucede a todos. Tanto el rico como el pobre, los dos mueren un día. Entonces nos deja el Señor esta parábola del rico y Lázaro. Dice el verso 14 de esa parábola. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Esta parábola también se la refirió porque había ahí estaban los fariseos, gente religiosa. Un avaro se distingue porque pues es muy duro con el dinero. Una persona que es así es muy difícil que se desprenda del dinero. Por eso les enseñó, entre otras cosas, les dijo esta parábola de lo que les pasa a los ricos y de lo que les pasa también a los pobres. Cuando muere una persona rica, dijo el Señor, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Y no porque vengan cargando todas sus riquezas, porque nada pueden sacar de este mundo, sino la actitud con la que vivieron mientras estuvieron en sus cuerpos, mientras estuvieron en esta vida, la actitud que adoptaron. Hay hermanos muy dadivosos, pero hay hermanos muy duros para con el dinero. Hay hermanos que tienen riquezas, hay hermanos que pues están en la medianía, y hay hermanos que tienen mucha escasez también, hay de todo. Y todos vamos a morir un día. Por eso el Señor dice que cuando nosotros llegamos a Él, empieza para nosotros una vida diferente, debe de ser diferente. Tenemos que vernos los unos entre los otros, ayudarnos, apoyarnos, porque todos somos una misma familia en Cristo. Dice la palabra que en aquel día, cuando el Señor venga y se siente en su trono a juzgar, va a apartar unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la izquierda les va a decir: tuve hambre, no me dices de comer; estuve desnudo y no me cubriste; estuve enfermo, no me visitaste; estuve en la cárcel, tampoco fuiste a verme. Todos los que van a quedar a la izquierda van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos y no te socorrimos, no te dimos? Y les va a contestar el Señor: por cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos hermanos, a mí no me lo hiciste. Entonces a veces tenemos la oportunidad de apoyar, y a veces sentimos el deseo de poder apoyar,
pero nada más queda en el deseo. No lo hacemos. Y a veces tenemos para apoyar, pero esa lucha que hay en nosotros, entre el bien y el mal, es la que a veces nos roba las bendiciones. Por eso dice el Señor, de la vida que llevan los que tienen dinero, los que tienen una vida solvente. Y eso se lo estaba diciendo porque los fariseos eran personas avaras, tenían riquezas, pero ellos no apoyaban a nadie, ellos solamente veían. Nosotros no somos ricos, pero a veces tenemos la oportunidad que Dios nos pone para poder apoyar a otro que tenga más necesidad que nosotros. La cuestión está de que un día vamos a salir de este cuerpo y vamos a tener que enfrentar entonces a dónde vamos a llegar. Solamente hay dos lugares: a donde estaba el rico empezando a ser atormentado, y a donde estaba Lázaro, que estaba siendo consolado. Ya Lázaro ya no estaba sufriendo, ya estaba siendo consolado en un lugar diferente. Y el rico pues ya no estaba en ninguna fiesta, sino que ya estaba sufriendo. Sabemos, porque la misma naturaleza nos los enseña, todo lo que nace un día tiene que morir. Yo un día nací y ya recorrí la mayor parte de mi vida. Ya estoy esperando el día para salir de este cuerpo y espero en el Señor que me conceda en su misericordia ese lugar de descanso. Pero ahorita es a donde tenemos que testificar de que somos de Cristo. Tenemos que testificar que nos estamos formando para vivir como Él. Para que podamos llegar al lugar de descanso, tenemos que aprender primeramente a ser como el Señor. Vamos a leer, mire, vamos a buscar en el libro de nuestro hermano Juan. Capítulo 4 de la primera carta del libro de Juan. Vamos a leer a partir del verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todos tenemos que enfrentar un juicio. Todos los que un día nacimos en este mundo, tenemos que enfrentar un juicio. Y hay solamente dos lugares a donde vamos a llegar. El que cree en Dios, pues va a buscar las cosas de Dios, va a conocer el nombre de Dios, va a tratar de imitar cómo vivió el Señor, porque Él es el ejemplo a seguir. Y al vivir como vivió el Señor, esto nos va a dar confianza para el día de nuestro juicio, porque va a llegar. Para el bueno y para el malo, de todos modos va a llegar el juicio. Salimos de este mundo y el que llega ya donde está el rico, pues ya sabe lo que su juicio. Y el que llega ya donde está Lázaro descansando, pues también ya habrá pasado su juicio. De esta vida hay quien piensa que se termina todo cuando uno muere. Hay quien así piensa. Hay quien piensa que aquí está el cielo y aquí está el infierno, y aquí todo lo que sale se paga. Y no es así. No se va a pagar aquí nada. No, si no, imagínense cuántos ya no estuvieran en el infierno, cuántos no nos roban, cuántos no mienten, cuántos no hacen un montón de cosas feas. Entonces no, aquí no se paga. Se va a pagar cuando salgamos de este cuerpo. Cuando lleguemos allá, y si llegamos a donde está Lázaro siendo consolado, pues vamos a llegar también nosotros allá y vamos a estar descansando de nuestra labor en este mundo. Y los que no lo lograron, pues van a tener que estar allá haciéndole compañía al rico por no haber hecho caso a la advertencia de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que tenemos que vivir tratando de amar a nuestro prójimo. Tenemos que aprender a amar al que nos maldice, al que nos persigue. A ese también tenemos que aprenderlo a amar, al que nos aborrece. Entonces, amar no es algo fácil, no es algo sencillo, pero dice el Señor que es un mandamiento. Y yo siempre he dicho, miren, esta palabra es para el que es del Señor. Esta palabra no es para todos, es para el que es de Dios. Y para el que es de Dios, el mandamiento es ama a tu hermano, para el que es de Dios. Ahora, el que no es de Dios, pues ese va a vivir como el rico, sin temor, va a seguir llevando una vida disipada, porque no hay nada que lo frene, no hay nada que
lo esté enseñando. Pero para nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que estamos tratando de luchar para alcanzar el premio, para nosotros es esta palabra. Y uno de los mandamientos que nos deja el Señor es que tenemos que aprender a amar. Miren, vamos a leer. Voy a leer en el capítulo 4, voy a leer el verso 7. Dice, voy a leer primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que Dios ya hizo de su parte para que nosotros meditemos qué importancia tiene conocer la buena voluntad que Dios tuvo para con nosotros. Porque todo aquel que en estos días, con estos momentos, está buscando de Dios, no es que haya sido por sí mismo, haya querido buscar de Dios, sino todo proviene de Dios. Si alguien está buscando de Dios, es porque Dios está haciendo en él la labor para que busque su salvación. Pero primeramente Dios nos mostró hasta dónde es su amor al sacrificar a su Hijo único. Ese fue el pago por los pecados de todo aquel que se pone en las manos de Jesús. Tenía que sacrificarse el Señor para pagar nuestros pecados, porque todos los pecados se tienen que pagar. Por eso es que vamos a enfrentar un juicio. Y el que hizo maldad, el que en su vida no se quiso arrepentir, pues entonces va a tener que pasarse del lado de donde estaba el rico. Aquel que no quiso en su vida compartir con el necesitado, aquel que le ganó la avaricia y no quiso ser dadivoso, pues también va a tener que decirle al Señor sus razones que pudo haber tenido para vivir de esta manera, porque en un juicio está el que nos acusa y está el que nos defiende. Y al final se da el veredicto, inocente o culpable. Y nosotros estamos caminando rumbo a este juicio. Cuando muere Lázaro, ahí comienza la diferencia. Inmediatamente vienen por el alma de él y se la llevan a descansar. Ya lo que tenía que haber sufrido en este mundo ya lo sufrió, pasó la prueba y se va a descansar. Y cuando muere alguien que vive haciendo lo que él quiere, en sus gustos, en su forma de vivir, amando las riquezas y todo eso, pues por él no viene nadie, solamente queda sepultado. Y ahí va a empezar también
su eternidad como al rico. El rico no murió, o sea, murió humanamente, pero ¿a dónde despertó? En un lugar de tormento. Entonces habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea, porque hay gente que no cree en la palabra de Dios, hay gente que no cree en la existencia de Dios. Bueno, pues están en su derecho, pero eso no cambia en nada en lo que dice esta palabra. ¿Cuándo vamos a comprobar si existía o no existía Dios? El día en que ya nada se pueda hacer. Cuando ya estemos descansando o ya estemos siendo atormentados, entonces vamos a decir si era cierto lo que decía la palabra del Señor. Pero ya no se va a poder hacer nada. Como dice la Escritura, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los que hemos creído, por eso los llamamos creyentes, porque creemos lo que dice esta palabra. Y al ser creyentes, pues somos cristianos porque creemos en Cristo, esta palabra es del Señor Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque hemos creído en Él. Nos da la oportunidad de ser hijos. Mire, vamos a leer aquí en los evangelios. Busquen el Evangelio de San Juan. Capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1 dos versos nada más. El verso 11 y el verso 12. Dice la palabra del Señor así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le reciben, los que llegan a creer en su nombre, les da la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Todavía van a tener que pasar un proceso. Todos los que estamos creyendo estamos en un proceso de menos a más. Un día hicimos un pacto con el Señor, pero aquí estamos todavía en este mundo, dentro de este cuerpo, y tenemos que vivir delante de Dios. Entonces, como ya creímos, o como ya estamos creyendo, entonces todo lo que aquí está escrito para nosotros se llaman mandamientos de cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Ya para nosotros nuestra vida ya cambió. Ahora tenemos que aprender a vivir delante del Señor. Un día que ya no está muy lejano, es cuando vamos a tener que enfrentar nuestra verdad. Entonces, dice acá en la parábola que leímos al principio de el rico y Lázaro, dice que el Señor lo estaba diciendo porque los fariseos ahí estaban escuchando, pero no tanto era para ofenderlos, porque el Señor no vino, en él no había maldad,
Simplemente les estaba enseñando lo que está bien y lo que está mal. Y ahorita es lo mismo, a través de la palabra llegamos a conocer lo que está bien y lo que está mal. Ya de nosotros depende de cómo queremos llevar nuestra vida, haciendo las cosas buenas o haciendo las cosas malas. Y cada día que pasa nos regresa. Bien, vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a leer aquí en el libro de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 6 hasta el verso 10. Dice la palabra del Señor así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, no solamente se trata de que ya nos bautizamos y ya nos llamamos hermanos y ya andamos con una Biblia abajo del brazo. No, está hablando de toda nuestra vida, de cómo tenemos que vivir todos los días, qué tenemos que tener en nuestras mentes, qué tanto tenemos que hacer. Dice el Señor, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso un día va a cosechar. Por eso dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. Mientras más oportunidades tengamos de hacerlo, tenemos que hacerlo. Sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que está en nuestros corazones. A eso no lo podemos engañar. Incluso dice las Escrituras que antes de que salga la palabra de nuestros labios, Él ya sabe lo que vamos a decir. Y cuando entra su palabra en nosotros, dice que penetra y encuentra el pensamiento más escondido que pudiera haber en nosotros. O sea que no lo podemos engañar. Por eso les decía yo,